Bienvenidos a Estudio con Podcasts. ¿Listos para una nueva inmersión? Por supuesto. Hoy nos adentramos en el corazón del régimen jurídico de las administraciones públicas en España, Ajá. específicamente en el artículo 10, que trata sobre la vocación. Un tema que quizás a simple vista parezca árido, Sí, pero que en realidad tiene un impacto significativo en cómo se gestionan los asuntos públicos en España. totalmente. Para entenderlo bien, vamos a diseccionar el artículo 10 punto por punto, letra por letra, ¿te parece? Me parece perfecto. Empecemos entonces con el primer punto del artículo 10, que dice, y cito textualmente, 1. Los órganos superiores podrán abocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos, cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. Abocar para sí el conocimiento. Suena un poco solemne, ¿no? Sí, un poco sí. Tiene un aire formal propio del lenguaje jurídico. Claro. Básicamente, significa que un órgano superior puede decidir tomar las riendas de un asunto que, en circunstancias normales, sería gestionado por un órgano de menor rango, dentro de la estructura jerárquica de la administración. O sea que si, por ejemplo, un ayuntamiento delega la aprobación de licencias de obra menor a un técnico, pero surge un caso complejo o que genera controversia. En esa situación, el concejal de urbanismo, por ejemplo, podría usar la vocación para asumir él mismo la responsabilidad de la decisión. Interesante. Entonces, la vocación permite a los órganos superiores intervenir en casos específicos, Sí, pero siempre dentro de una estructura jerárquica clara. exactamente. Y el propio artículo 10 lo deja claro en su segunda parte cuando dice, en los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser abocado únicamente por el órgano delegante. Ajá. Aquí se introduce un matiz importante. Estás diciendo que la vocación no funciona de la misma manera si un órgano delega competencias a otro que no depende directamente de él. Correcto. Imaginemos, por ejemplo, que un ministerio delega la gestión de un programa de ayudas a una entidad autónoma. Sí. En este caso, solo el ministerio, que fue quien delegó la competencia inicialmente, podría abocar la resolución de un caso específico dentro de ese programa. Ya veo. La vocación queda limitada al órgano que hizo la delegación original, incluso si existen otros órganos superiores en la estructura general. Precisamente. Es un detalle que delimita quién tiene la potestad de abocar en cada caso. Y ahora, si te parece bien, pasemos al punto 2 del artículo 10, que establece. 2. En todo caso, la vocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. Aquí entran en juego las formalidades. No. No basta con que un órgano superior decida abocar un asunto, ¿verdad? No, para nada. La vocación debe formalizarse mediante un acuerdo motivado, es decir, un documento que explique de forma clara y precisa las razones que justifican la decisión. O sea que no se trata de un poder arbitrario. El órgano superior tiene que justificar por qué considera que el asunto requiere su intervención. Exactamente. La motivación es un elemento clave para garantizar la transparencia y el control en la administración pública. Y por supuesto, los interesados en el procedimiento tienen derecho a ser informados de la vocación. Así es. La notificación a los interesados es otro requisito indispensable. Y el artículo nos dice que esta notificación puede hacerse antes o al mismo tiempo que se comunique la resolución final del asunto. Entiendo. Y ahora viene la parte que a veces genera dudas. ¿Qué pasa si un ciudadano no está de acuerdo con la vocación de su caso? Sí, ¿Puede recurrir esa decisión? buena pregunta. El artículo 10 es muy específico al respecto, y cito textualmente. Contra el acuerdo de vocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que en su caso se interponga contra la resolución del procedimiento. Es decir, que no se puede recurrir directamente la decisión de abocar un asunto. Correcto. Si un ciudadano considera que la abocación de su caso ha sido incorrecta, tendrá que esperar a la resolución final del procedimiento. Y si decide recurrirla, podrá argumentar en ese momento que la vocación previa fue ilegal. O sea que la impugnación de la vocación se hace de forma indirecta, a través del recurso contra la resolución final. Exacto. Es importante tenerlo en cuenta para que los ciudadanos conozcan sus derechos y las vías para defenderlos. Perfecto. Hemos diseccionado el artículo 10 punto por punto, letra por letra. ¿Te parece si ahora? Espera, antes de pasar a otro tema, me gustaría... Espera, antes de pasar a otro tema, me gustaría destacar algo que me parece crucial sobre este mecanismo, Claro, adelante. ¿Qué te llama la atención? la vocación. Más allá de su aspecto técnico, refleja un principio fundamental del derecho administrativo, la responsabilidad y la capacidad de supervisión de los órganos superiores en la administración pública. Es decir, que no se trata solo de una cuestión de jerarquía,
sino de asegurar que las decisiones se tomen con la mayor competencia y conocimiento posible. Exactamente. Y esto deriva la importancia de la motivación en las decisiones de la administración pública. Al exigir que el órgano superior justifique su decisión de abocar un asunto, se promueve la transparencia y se facilita el control posterior. Es verdad. La motivación es esencial para evitar la arbitrariedad y asegurar que las decisiones se basan en criterios objetivos y razonables. En resumen, la vocación, aunque parezca un tecnicismo, juega un papel crucial en el funcionamiento de la administración pública. Es una herramienta que, bien utilizada, contribuye a una gestión más eficiente y justa. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, para comprender plenamente el alcance de la vocación, es útil situarla en el contexto más amplio. De la ley, recordemos que el objetivo principal de la Ley 4 Medas 2015 es modernizar y hacer más eficiente. La administración pública. Exacto. Y para lograr esa coherencia, la ley establece una serie de principios generales que rigen la actuación de todas las administraciones públicas. ¿Te refieres a principios como la eficacia, la jerarquía, la descentralización? Esos son algunos de los principios clásicos, que ya estaban presentes en la Constitución española. Pero la Ley 4 2015 incorpora otros principios que reflejan una visión más moderna de la administración pública. Por ejemplo, el principio de transparencia, que implica la obligación de las administraciones públicas de actuar de forma abierta y accesible a los ciudadanos. También se introduce el principio de planificación y dirección por objetivos, que busca asegurar que la actuación administrativa se oriente hacia la consecución de resultados concretos. Entiendo. La ley no se limita a establecer una estructura jerárquica y un conjunto de procedimientos, sino que también define una forma de actuar, una filosofía, Que debe guiar. a todas las administraciones públicas. Exacto. Y la vocación, dentro de este marco, se configura como una herramienta que permite a los órganos superiores intervenir en casos específicos para asegurar que se cumplen los principios y objetivos de la ley. Es como si la vocación fuera un mecanismo de control de calidad que permite corregir posibles desviaciones o errores en la actuación de los órganos inferiores. Esa es una buena analogía. La vocación no se concibe como una intromisión constante en la labor de los órganos inferiores, sino como una herramienta que se utiliza en casos excepcionales, cuando se justifica por razones de interés general. Y hablando de casos excepcionales, el artículo 10.1 menciona una serie de circunstancias que pueden justificar la vocación. Circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial. Esta numeración, aunque no es exhaustiva, nos da una idea de la amplitud de casos que pueden dar lugar A una vocación. Sin duda, imaginemos un caso de especial complejidad técnica, que requiere conocimientos especializados, que no están presentes en el órgano inferior. Esa sería una situación que justificaría la vocación. O también un caso con implicaciones económicas o sociales significativas que trasciendan el ámbito de competencia del órgano inferior. Correcto. En esos casos, sería lógico que la decisión se tomara a un nivel superior, donde se tenga una visión más amplia del problema. La vocación, en este sentido, se configura como una herramienta que permite adaptar la toma de decisiones a las circunstancias concretas de cada caso. Y esto nos lleva de nuevo a la importancia de la motivación. El artículo 10.2 exige que la vocación se realice mediante un acuerdo motivado. La motivación, como ya hemos comentado, es esencial para garantizar la transparencia y la legalidad de la vocación. El órgano superior no puede actuar de forma arbitraria, sino que debe explicar las razones que justifican su decisión. Y esa motivación debe ser lo suficientemente detallada como para que los interesados en el procedimiento puedan comprender por qué se ha abocado el asunto. Así es. La motivación no puede ser una mera fórmula vacía, sino que debe expresar de forma clara y precisa las circunstancias que justifican la vocación. Y recordemos, la impugnación de la vocación se hace de forma indirecta, a través del recurso contra la resolución final. Exacto. El ordenamiento jurídico español no prevé un recurso específico contra la vocación, pero garantiza la posibilidad de impugnar su legalidad a través del recurso contra la resolución final. Esto asegura que, aunque la vocación no sea recurrible en sí misma, su legalidad siempre puede ser revisada por los tribunales. Así es. La vocación, como cualquier otro acto administrativo, está sujeta al control judicial. Hemos cubierto muchos aspectos de la vocación para ir cerrando nuestra inmersión en este tema. ¿Te parece si mencionamos algunas de las ventajas, inconvenientes de este mecanismo? Me parece una buena idea. Empecemos por las ventajas. Como ya hemos comentado, la vocación permite asegurar que los asuntos importantes sean tratados al nivel adecuado. También permite una mayor flexibilidad en la toma de decisiones,
adaptándola a las circunstancias específicas de cada caso. Y por supuesto, la vocación contribuye a garantizar la unidad de criterio en la aplicación del ordenamiento jurídico. Sin embargo, no podemos obviar los posibles inconvenientes. La vocación puede generar retrasos en la tramitación de los procedimientos, al trasladar la competencia a un órgano superior. Cierto. Además, existe el riesgo de que la vocación se utilice de forma excesiva, interfiriendo en la autonomía de los órganos inferiores. La vocación debe ser una herramienta excepcional que se utiliza solo cuando está justificada por razones objetivas. Y no olvidemos que la vocación puede suponer un aumento de la carga de trabajo para los órganos superiores. En efecto, la vocación implica que el órgano superior debe asumir la responsabilidad de resolver un asunto que en principio no le correspondía. En definitiva, la vocación es un mecanismo complejo, con ventajas, inconvenientes hay que ponderar en cada caso concreto. Lo importante es que se utilice de forma responsable, transparente y siempre con el objetivo de garantizar una administración pública más eficiente y justa. Totalmente de acuerdo. ¿Te parece si con esta reflexión damos por finalizada esta parte de nuestra inmersión en el régimen jurídico de las administraciones públicas en España? Me parece perfecto. Hemos analizado en profundidad el artículo 10 del régimen jurídico de las administraciones públicas en España, desgranando cada punto y sus implicaciones. Efectivamente, hemos explorado las condiciones bajo las cuales se produce la vocación, las formalidades que la rigen y cómo se pueden impugnar este tipo de decisiones. Y hemos visto cómo este mecanismo busca un equilibrio entre la autonomía de los órganos inferiores y la capacidad de supervisión de los órganos superiores. Justamente, la vocación busca asegurar que los asuntos se resuelvan con la mayor eficiencia y justicia posible, tomando en cuenta las circunstancias específicas de cada caso. Sin embargo, me surge una pregunta. Dime. Al permitir que un órgano superior abogue un asunto, ¿no podría interpretarse esto como una falta de confianza en la capacidad de los órganos inferiores? Es una pregunta interesante y la respuesta no es simple. Si bien la vocación implica que un órgano superior asume una función que en principio correspondía a otro, no necesariamente refleja una desconfianza. Entonces, ¿cómo debemos interpretar la vocación? La clave está en entender que la vocación se justifica por razones de interés general, no por una falta de confianza en la capacidad de los órganos inferiores. De hecho, el artículo 10.1 enumera una serie de circunstancias que pueden justificar la vocación, y en ninguna de ellas se menciona la falta de confianza como motivo. Exactamente. La ley habla de circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial. Es decir, se trata de razones objetivas que justifican que un asunto sea tratado a un nivel superior. Entiendo. Entonces, la vocación no debe verse como una señal de desconfianza hacia los órganos inferiores, sino como una herramienta para asegurar que la administración pública funcione de la manera más eficiente y justa posible. Precisamente, la vocación bien utilizada contribuye a mejorar la calidad de la gestión pública. Y para que se use correctamente, es fundamental que se respeten las formalidades y garantías establecidas en el artículo 10. Por supuesto. La motivación, la notificación a los interesados, la posibilidad de impugnación, todos estos elementos son esenciales para asegurar que la vocación se ajusta a derecho y no vulnera los derechos de los ciudadanos. En definitiva, la vocación es un mecanismo complejo que debe utilizarse con prudencia y siempre con el objetivo de servir al interés general. Totalmente de acuerdo. Y con esta reflexión damos por finalizada nuestra inmersión en el artículo 10 del régimen jurídico de las administraciones públicas en España. Esperamos que este análisis les haya resultado útil e interesante. Más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.